noches, bienvenidas y bienvenidos a su espacio Contextos del Éxito. Como saben, un espacio para el crecimiento personal y el desarrollo organizacional y empresarial. Haremos un gratísimo paréntesis esta noche para conversar de un tema muy particular. ¿Usted recuerda cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el liceo, cuando estaba en la universidad y tenía que ir a estudiar matemáticas? ¿Qué recuerdos le vienen a su memoria cuando se va a esos momentos de estudiar matemáticas? ¿Qué recuerda cuando estaba momentos previos a presentar un examen de matemáticas? ¿Con qué asocia esa emocionalidad? Las matemáticas. Y de esto vamos a hablar esta noche, pero no solamente de matemáticas, vamos a hablar del lado humano de una persona a la cual en lo particular quiero y admiro profundamente, y además que sé de su aporte a la educación en nuestro estado. El lado humano de una persona que es querida y apreciada en la comunidad universitaria, en el pedagógico de Maturín y en otras sedes del pedagógico. Un sucrense a carta cabal, un enamorado de la música y de la cultura venezolana. José Mercedes Estrada es profesor de matemáticas, magíster en educación superior, magíster en matemáticas y magíster en planificación y evaluación. Además, nuestro invitado de hoy, José Mercedes Estrada, profesor universitario, es doctor en educación. Bienvenido. Bienvenido, Luis. Amigo. Muchas gracias. Bueno, complacido de estar en esta estación y este es tu programa Contextos del Éxito con una resonancia en el Estado muy importante. Bueno, yo estoy seguro que por tu ascendencia en el pedagógico hoy vamos a elevar un poco más el rating, seguramente. Seguro. Mercedes, mira, un placer tenerte aquí, poder tener la oportunidad de conversar de esto que es las matemáticas y además tu lado humano que vamos a tocar en su momento. Las matemáticas, yo cuando escuchaba lo que decía al inicio, es asociado como que con, wow, la matemática, yo muestro aversión por la matemática. La matemática es para un segmento de personas que tienen una inteligencia superior. Es para algunos buenos estudiantes, está reservado para unos pocos. ¿Es así? No, nada que ver. Yo, bueno, además de agradecerte esta oportunidad, tengo una amistad contigo de vieja data, bien importante, bien interesante, y también yo me siento bien contento de tu crecimiento en los temas del coaching, que prácticamente es una novedad dentro del estado de Monagas y el país en forma general. ¿Te puedo comentar algo? Si me lo permites. Yo fui un estudiante que pudiéramos catalogar de los malos. Mi índice académico en el bachillerato fue de 10,450, es decir, no llegaba a 10,5. De tal manera que cuando yo comienzo a hacer lo que antes se denominaba la preinscripción universitaria, yo aparecía en los listados como NB, y de verdad que no sabía qué significaba NB. Resulta que la computadora, que era la que analizaba los datos que se le introducían, no me reconocía como bachiller en ese momento. Resulta, para hacerte, digamos, más corto el cuento, que me dicen que en el pedagógico para esa época, en 1980, se estaba haciendo lo que llamaban los comités pro cupo, esas luchas estudiantiles que gracias a eso muchos estudiantes pudimos ingresar a la educación superior, y yo me anoté en una de esas listas. Recuerdo que cuando el subdirector nos está haciendo la entrevista, él me dice, bueno, bachiller, ¿qué desea usted estudiar usted? A mí, bueno, en inglés de verdad nunca me ha gustado el inglés. A pesar de toda la importancia que es, el inglés nunca me ha gustado. Entonces me dijo el director, mire, apúrese. Queda cupo en inglés y matemática. Y yo dije, bueno, por lo menos en matemática hablan castellano, dije yo, ¿no? Y así yo estudié matemática. Bueno, las primeras de cambio fue terrible, por la pésima base que uno tiene, y muchas instituciones educativas se siguen manteniendo porque no se le da la rigurosidad que tiene la matemática. Bueno, me costó Dios y su ayuda, pero yo fui el estudiante número 12 en graduarse cuando los estudios eran 4 años, en 3 años y medio de profesor de matemática en el pedagógico de Maturín. En esa primera parte de la historia de acercarse a la matemática para estudiarla a nivel universitario, ¿cuál es el aprendizaje que te queda y que pudieras, digamos, colocar como un legado para otras generaciones?
que necesariamente, no solamente en la matemática, en cualquier actividad que usted esté realizando, debe ponerle corazón, crearlo. Yo llamo eso, hay que cultivar. Si yo soy chef, me gusta el arte culinario, yo debo cultivar el arte culinario. Yo debo cultivar la literatura, debo cultivar un idioma extranjero. Así pasa con la matemática. La matemática requiere de mucha disciplina en cuanto al trato, de mucha rigurosidad en cuanto a su estudio. Sin embargo, tú me preguntabas al inicio, que si la matemática era para unos genios. No, la matemática es tan natural como respirar. Fíjate que cómo nace la matemática. La matemática en la antigua Grecia, los egipcios, ellos tenían problemas, siempre han tenido problemas de lluvia. Es decir, no tienen las bondades que tiene Venezuela en cuanto a nivel hídrico, ¿no? De lluvias, de ríos, etcétera, no la tiene. Entonces, allí se tuvieron que hacer los primeros cálculos, que son cálculos que uno viene viendo como en tercer año, segundo año. No sé si tú te acuerdas del cálculo de la pendiente, ¿te acuerdas? M, Y2 menos Y1, ¿no te acuerdas? Bueno, esa es la pendiente. Se tuvieron que hacer cálculos de pendientes de rectas, para llevar del río Nilo, que es un río extremadamente caudaloso, a los sembradíos. Entonces allí se hicieron surcos lineales con ramificaciones para llevarlo a los sembradíos. Posiblemente ese fue el primer sistema de riego que existió a nivel mundial. O sea, debo interrumpirte porque hablando de la dependencia, ajá, aquí dependemos de los televidentes y de la publicidad. Muy Vamos bien. a la pausa comercial y de regreso conversamos más sobre las matemáticas. De vuelta a su espacio Contextos del Éxito. Hoy estamos conversando con el buen amigo profesor José Mercedes Estrada sobre las matemáticas. José, es curioso y lo declaro que me resulta curioso un libro que tenga como título Epistemología de la Matemática. Además tienes otros dos libros, Evaluación y su aplicación en el aula y Notas de estadística. Tienes 3 libros hasta los momentos. Vamos a detenernos un poco en el libro Epistemología de la matemática. Primero, ¿qué es epistemología? Epistemología es ir al corazón de una ciencia, es ver su teoría, su origen, sus regímenes de verdades, etc. En ese libro yo hago una discusión acerca de lo que es la verdad matemática. Acuérdate cuando dicen eso es tan cierto como 2 más 2 es 4. Bueno, resulta que no siempre 2 más 2 es 4. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un sistema de numeración que llaman de base 4, 2 más 2 es 10. ¿Cómo es eso? Bueno, porque la base nuestra es el sistema de numeración decimal. Acuérdate que cuando tú dices, por ejemplo, 8 más 7 es 15, pongo el 5 y llevo 1, eso es porque te pasaste una vez de la base. Si te da 25, te pasaste 2 veces y llevas 2. Si te da 35, te pasaste 3 veces y llevo 3. Así pasa en el sistema de numeración, por ejemplo, de base 4. Si a ti te da 4, te estás pasando una vez y no te queda nada. Es el 10. Y alguien que se acerque a ese libro, que nos va a decir dónde podemos adquirirlo, si por tu teléfono que aparece en pantalla, se pueden llamar para obtenerlo. Una persona que decida leer el libro Epistemología de la Matemática, dices tú, ¿con qué se va a encontrar allí? Con esa discusión, porque eso forma parte de una adaptación que yo hice de mi tesis doctoral con un nombre similar, y el prólogo le voy a hacer, digamos, un agradecimiento enorme a ese gran sucrense de Cumanacoa, Luis Peñalver. Luis Peñalver fue el que escribió el prólogo de ese libro, me animó a que publicáramos ese libro, y allí hacemos eso. Cualquier persona puede leer ese libro. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos con cosas como esta. En la conversación que tuvimos en la primera parte, yo te hablaba de esos surcos que se hacían de manera natural. ¿Cuándo creció el río? Yo no sé si tú te acuerdas cuando los faraones, los reyes,
más que todo en estas épocas que se cumplen cuestiones religiosas, hacían un acto y con ese anillo grandote que tenían, echaban un polvito en el río, en el Nilo, y entonces, gracias al faraón, el río crecía, y eso hacía que el agua llegara a los sitios donde necesitaban para la agricultura. Resulta que el faraón tenía, digamos, la información de cuándo llovía en las cabeceras del río Nilo, cosa que no sabía lo que llaman el pueblo, el vulgo, no lo sabía. Entonces, esa es, digamos, una de las trampillas que a veces se cometieron a nombre de la matemática, pero fue así. Ahora, la matemática, a través del tiempo, ha venido sufriendo modificaciones y su estudio tiene que ser adaptada de acuerdo a las etapas que se van viendo. Fíjate, Estrada, ¿cuál crees tú que ha sido una de las mayores contribuciones tangibles de la matemática en nuestra vida? Mira, la computadora, la informática. Eso ahorita, digamos, ha modificado la vida del mundo. Ahorita quien no tiene, por ejemplo, una computadora, no te tiene internet, no te tiene un teléfono celular, prácticamente no existe. Tú conversas con cualquier persona, usted que me está viendo y escuchando, si usted conversa con cualquier persona, ¿qué es lo primero que le solicita? Tu número celular, ni siquiera tu número de tu casa. ¿Y cómo es la conexión directa de la matemática con la computación, la tecnología? El avance que se hizo con respecto a la computadora, fíjate, nosotros hablamos del sistema de numeración de base 4. El sistema de numeración con los primeros programas que se hicieron, con eso de BASIC, en las computadoras, se hizo con el sistema de numeración binaria, donde existe solamente el 0 y el 1. Fíjate para que veas, que es un sistema de numeración el más pequeño, de base 2. El que nosotros utilizamos es el de base 10, el sistema binario. A partir de ese incipiente conocimiento, ha crecido este inmenso potencial tecnológico. Inclusive nosotros tuvimos la oportunidad en el doctorado de revisar un libro que se llama así, que es un nombre increíble, no recuerdo el autor, se llama así, Después del .com, ¿qué? O sea, ¿qué otras cosas vienen? Y te quiero preguntar precisamente eso. En este momento se siguen llevando adelante encuentros, cónclaves, congresos, seminarios sobre la matemática. ¿Cuál crees tú, según tu experiencia, tu bagaje y tu olfato universitario, hacia dónde vamos con el tema de la matemática en nuestra sociedad educativa, por ejemplo? Necesariamente ya tiene que venir a la parte tecnológica en el sentido de utilizar el computador como herramienta, pero no soslayar o apartar la parte humana, creativa, porque las máquinas no crean, las máquinas procesan informaciones que tú, por ejemplo, almacenas en una memoria, ella procesa de acuerdo a ciertos programas, pero no reflexiona. La máquina, gracias a Dios, no reflexiona. Entonces, quien reflexiona es el hombre, quien piensa, quien medita es el hombre, no la máquina. Entiendo que hay carreras universitarias, incluso de reciente fecha. Este programa se transmite desde Maturín, Monagas, Venezuela, para el mundo, www.monagasvision.net. Y hay carreras que se han ido suprimiendo, que han ido, por su obsolescencia, por la poca demanda, han ido desapareciendo. ¿Cómo está en este momento posicionada la matemática, el estudio de la matemática en cuanto a cautivar nuevos jóvenes para graduarse en profesores en matemática? Mira, no solamente de profesores, sino como disciplina, que es básica. Antes de responderte eso, te voy a comentar que en Estados Unidos, hace aproximadamente unos 4, posiblemente 6 años atrás, hubo una reforma sugerida por el presidente de la República para implementar, rescatar el estudio serio de la matemática. Aquí ha pasado un proceso un poquito degenerativo en cuanto al estudio de la matemática como hecho y como ciencia, digamos, formal dentro de la creación humana. Vamos a la pausa comercial, volvemos al último segmento. Y yo quiero decirle a nuestros televidentes que tomen lápiz y papel, porque te voy a preguntar cuáles son esas 5 claves para aprender, para estudiar con eficiencia y obtener éxito en las matemáticas. A la vuelta.
De vuelta a este su espacio Contextos del Éxito. Estamos hablando con José Mercedes Estrada, doctor en matemáticas. Y yo quisiera que usted se llevara de este programa algo puntual. Y es, profesor José Mercedes, 5 técnicas que usted sugiere, estrategias, para que las personas puedan, los jóvenes, puedan estudiar matemática de manera eficiente y lograr exitosamente esas notas que quieren para estudiar matemática. Bueno, no sé si sean 5, yo creo que son más de 5, pero una es creer que sí se puede hacer. Creer que sí se puede hacer. Segunda es dedicarse, su historia, cómo abordar esa disciplina, etcétera. Tercero, cultivar eso, cultivar esa ciencia, cultivar ese arte. Segundo, bueno, hacerte de tu bibliografía, de otras referencias. En educación hablan de buscar tu par para eso. Y lo otro es sistematizar u organizar todo ese aprendizaje, todo ese bagaje cultural. Sí se puede hacer en el pedagógico. La práctica. La práctica. Con constancia. Y repetir muchas veces esa cultura. Porque descifrar la matemática es estudiarla, abordarla. Esto es una pregunta que va directamente a su humildad, como sé que lo eres. Ahora, ¿cómo invitas, de qué manera invitas a tus jóvenes, a los jóvenes que te están formando, están en su última etapa de formación y que van a salir a los ambientes de formación? ¿Qué les dice esa nueva casta, ese nuevo emerger de docentes en matemática para que ayuden a los jóvenes en los liceos y en las escuelas a aprender y a querer la matemática? Segundo, que la matemática es tan cotidiana y tan parte de nuestra vida que nosotros, ahorita con la situación que vivimos, por ejemplo, tenemos que llevar contabilizado cuántos artículos de una cosa tengo, cuántos me faltan, y ahí estoy sumando, multiplicando el presupuesto familiar. Además que en el país, y en el estado de Monagas en particular, hace falta mucho profesor no solamente en matemática, sino en física, en química e inglés. Y el hecho de que tú te gradúes como profesor de matemática, tú tienes prácticamente garantizado un empleo, porque las otras están casi colapsadas. Profesor José Mercedes Estrada, nos quedan poquísimos minutos. José Mercedes Estrada, además, en el lado humano, es productor y conductor de un programa radial en una emisora acá en el estado de Monagas, 93.5 en el dial. Acuarela Musical, se transmite los días domingos. Cuéntenos de qué se trata ese exitosísimo programa dominical. Bueno, ese es un programa donde hacemos un recorrido bien interesante sobre nuestra música, nuestra cultura, compartimos efemérides, nuestra historia. Y bueno, ahí hacemos ese recorrido bien ameno de nuestra música oriental. Básicamente, aunque estos días, con mi técnico, he tratado de colocar unas gaitas, porque a veces las gaitas las dejamos para diciembre, o algunas músicas así de arpa las dejamos para las madrugadas. No, pero nuestra música tiene una relevancia, y eso es creación nuestra. Tiene que ver con que seas del Pilar, Estado Sucre. Tiene que ver eso. Mire, yo me crié con Gualberto, lo que pasa es que una vez que él se hizo famoso y salió, bueno, ahí nos despegamos, porque yo me quedé muy rezagado estudiando y él haciendo su música todavía, digamos, con una producción increíble, pero yo me crié con eso, con Perucho Aguirre, con Gualberto Ibarreto, ajá, mi maestro, ajá, yo estoy buscando unos discos de Aguanta, Julián Veraza, Galerones, Producciones, y bueno, en el programa Acuarela Musical, que de verdad, gracias a ti, lo tengo que decir aquí en público, agradecerte la iniciativa de empujarme, de orientarme y de motivarme, por eso es que valoro mucho tu crecimiento a pesar de lo joven que eres, porque de verdad que no lo tenía así en mente. Sin embargo, me hiciste el boceto emocional, el boceto físico, y ahí estamos 93.5 de 8:30 a 10:30 todos los domingos en Acuarela Musical. Gracias, muchas gracias, José. Sin embargo, fíjate, es un programa exitoso, y lo digo con mucha sinceridad. ¿A qué atribuyes tú el éxito que ha tenido tu programa de radio? La conducción, mira, la seriedad. Allí, por ejemplo, me gusta hacer radio sin estar, por ejemplo, con frases dobles, esas frases así dobles. Trato de que el lenguaje ahí sea lo más correcto posible, resalto la cultura, cuando el oyente llama, se le da un trato profesional, se complace, y trato de que sea justamente orientado a la parte cultural, a la parte musical, y ahí escuchamos, bueno, música que a veces no se consiguen por allí, pero que nosotros la rescatamos para deleite del público monaguense. Quise hacer la pregunta de tu lado humano en tu actividad en la radio,
muy a propósito de desvelar lo siguiente. Estudiar con el ahínco que tú has estudiado, la entrega profesional que tú has tenido para construir una carrera, bueno, envidiable en cuanto a los laureles académicos que has conquistado. Autor de 3 libros, de una ciencia nada fácil y tan enigmática, tan misteriosa y tan compleja como la matemática, y te queda espacio y tiempo para el compartir, para hacer lo que te gusta hacer. Con esta, digamos, declaración que hago de la autoconciencia, ¿qué le dices a la juventud que te asiste de decirle algo como orientador, como padre y como docente? ¿Qué le puedes decir a ellos en Que no dejen de soñar. A los padres, a mis queridos padres, orientar a sus hijos, apoyarlos. Yo tuve hijos que participaron, jugaron, por ejemplo, en Criollitos de Venezuela. Ellos fueron, hay que acompañarlos, hay que apoyarlos con la comida. Igualmente en cualquier disciplina, educación, deportiva, lo que sea, hay que apoyarlos. A los niños, a los jóvenes, de que hay que tener sueño. La persona que sueña, la persona que tiene proyectos, tiene ganas de vivir. Y si tiene ganas de vivir, le hace loas a la vida. No tiene que estar en cuestiones de droga, nada de eso. O sea, tengo que despedirme 10 segundos. Si te hubieras dedicado a la música, ¿cuál fuera tu nombre artístico? Oye, el pilarense. El pilarense, el matemático de la música. Ah, sí, algo así. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Un placer enorme que haya decidido mantener con el control su canal predilecto para acompañarnos en este programa. Gracias, muchas gracias.